Capítulo 253. Sin un maestro. La sombra humana se mantenía sola en la niebla, extrañamente distante e inmóvil. Mientras Sunny tiraba de la cuerda dorada para ordenar a sus compañeros que se detuvieran, la sombra se movió ligeramente y se alejó, luego volvió a quedarse quieta. Sunny sintió una sensación fría y terrible asentarse en su corazón. La posibilidad de encontrarse con otro humano en este lugar oscuro y aterrador ya era lo suficientemente inquietante. No consideró ni por un segundo que uno de los miembros de la expedición perdida pudiera haber sobrevivido aquí abajo, en la oscuridad, durante todos estos años. A menos que ya no fueran humanos. Pero incluso eso no era la causa de la frialdad y el temor que sentía. La verdadera razón no tenía nada que ver con la lógica y todo que ver con su aspecto único. Debido a él, Sunny sentía que había algo terriblemente, absolutamente mal con la sombra. La sensación que obtuvo de ella era de una extraña y absoluta equivocación. Sin embargo, no parecía ser peligrosa ni hostil. En cambio, se sentía perdida, vacía y dolorida. La sombra estaba llena de tristeza y angustia que no podía describir con palabras. Sunny no era tan empático cuando se trataba de humanos, pero extrañamente no podía evitar compartir el sufrimiento de esta sombra solitaria. Tal vez porque, en cierto sentido, eran parientes. Mientras observaba la sombra, sin saber qué hacer, dio unos pasos en una dirección aleatoria y luego se detuvo vacilante, permaneciendo allí sin moverse. Luego, caminó hacia atrás y se congeló una vez más. Era como si la sombra estuviera perdida. Unos momentos después, Sunny finalmente entendió la naturaleza del profundo sentimiento de equivocación que sentía en la solitaria sombra. Cuando lo hizo, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La razón por la que esta sombra era tan extraña y espeluznante era porque no estaba conectada a nadie. No había ningún humano que la proyectara. Al menos, no más. El humano al que la sombra había pertenecido una vez había desaparecido, cortado de la existencia por algún poder desconocido. Sunny no podía sentir ningún hueso en ninguna parte, tampoco. Era como si el humano no hubiera sido asesinado, sino simplemente borrado. Mientras la sombra seguía vagando sin rumbo en la niebla por toda la eternidad. ¡Qué terrible destino! Pero la pregunta seguía en el aire, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? La sombra estaba en su camino. Sunny tenía que pasar por encima de ella o volver atrás e intentar encontrar otra forma de atravesar el laberinto. Pero, ¿qué amenaza podría representar esta cosa miserable? Era solo una sombra, después de todo. La suya no podía dañar a una mosca, por mucho que lo intentara. Esta tenía que ser igual. Con un profundo suspiro, Sunny caminó lentamente hacia adelante. Con cada paso que daba, podía sentir mejor la solitaria sombra. En algún momento, la sombra también lo sintió a él. Girando para enfrentar a Sunny, la sombra vaciló por unos momentos, luego se deslizó tentativamente hacia él. Podía sentir una explosión de emociones apagadas que irradiaban de ella, sorpresa, esperanza y luego, de repente, desesperación. Al darse cuenta de que no era su amo perdido hace mucho tiempo, la sombra se congeló. Sus hombros cayeron. Al percibir el profundo pozo de soledad, angustia y tristeza frente a él, Sunny inclinó la cabeza hacia un lado. Luego, siguiendo un impulso, extendió la mano hacia la sombra. Aquí, toma mi mano. Ya no tienes que estar solo. La sombra tembló, como si hubiera escuchado su silenciosa invitación. Luego, se quedó unos momentos y se acercó a él con incertidumbre. Finalmente, levantó la mano y la colocó tentativamente en la mano de su propia sombra. Un momento después, desapareció. Sunny suspiró. Tu sombra se hace más fuerte. Sumergiéndose en el mar del alma, caminó por las filas de sombras silenciosas que se encontraban en la superficie del agua tranquila. Y allí, tal como había esperado, vio una nueva.
Una sombra de una joven elegante estaba parada entre ellas, tan inmóvil y quieta como el resto. Su angustia, tristeza y soledad habían desaparecido. La sombra parecía finalmente estar en paz. Sunny la miró por unos momentos, su corazón pesado. Finalmente, dijo. Bienvenida, descansa ahora, tu pesadilla ha terminado. Con eso, dejó el mar silencioso y suspiró de nuevo. Parado en la oscuridad con los ojos cerrados, Sunny permaneció inmóvil por un tiempo. Luego, tiró de la cuerda dorada y llevó a la cohorte más adentro en la niebla. Sunny no sabía cuánto tiempo habían vagado por el oscuro laberinto. Más de una vez, había llegado a un callejón sin salida y tuvo que buscar otro camino. Era difícil no perder la cuenta de todas las vueltas de los túneles retorcidos, pero de alguna manera había logrado mantenerse en el camino correcto. En el camino, había encontrado 3 sombras más. Cada una de ellas era igual que la primera, perdida y solitaria. Y al igual que la primera, eventualmente tomaron su mano y fueron absorbidos en su mar de almas. Los 4, una joven y 3 hombres, ahora estaban juntos en silencio, unidos una vez más aunque sus maestros habían desaparecido hace mucho tiempo. Verlos juntos le dio a Sunny un poco de consuelo, por más equivocado que fuera. Había 5 piedras dispuestas alrededor del fuego en el campamento dejado por la expedición perdida, insinuando que 5 personas habían descendido a la antigua mina. 4 de ellos eventualmente perecieron en este lugar tenebroso y oscuro. Pero por más que Sunny buscaba, no podía encontrar la 5ª sombra. El primer señor en persona no estaba aquí. ¿Podría ser que de alguna manera hubiera logrado sobrevivir y salir del laberinto de niebla? En algún momento, Sunny sintió que alguien tiraba de la cuerda dorada. Girando, caminó unos pasos hacia atrás y se detuvo cerca de Cassie. Sintiendo su acercamiento, la chica ciega levantó la mano y señaló uno de los túneles. Entendiendo lo que ella quería decir, Sunny lideró al grupo en esa dirección. Pronto, el sonido del agua corriendo llegó a sus oídos. Algún tiempo después, llegaron a la orilla de otro río subterráneo. Habían llegado al segundo límite. Capítulo 254. El primer señor. Por un momento, Sunny temió que hubieran estado caminando en círculos todo este tiempo y ahora hubieran regresado exactamente donde habían comenzado. Pero luego, se calmó y notó que este río, aunque tan espeluznante como el que habían cruzado en un bote de madera, era bastante diferente. No podía explicarlo exactamente, pero no se sentía igual. Además, no había ningún muelle con 2 barcos atados a pilares de piedra en ninguna parte a la vista, o mejor dicho, al sentido. En su lugar, había un puente. Sunny podía sentir su sombra cayendo sobre el agua fría, sólido y firme como la piedra de la que estaba construido. El puente se arqueaba sobre el río, llevando lejos hacia la distancia. Sin desear pasar otro minuto en el terrible laberinto que ninguna criatura viva podía ver si esperaba seguir con vida, Sunny llevó a la cohorte hacia el puente. Si Cassie tenía razón, estarían a salvo después de cruzar el segundo río. Sunny realmente esperaba que fuera cierto, porque el largo viaje en el que tuvo que desempeñar el papel de guía para 5 personas ciegas había sido agotador. Después de pasar 7, eran 8 ahora, meses en la costa olvidada, Sunny había pensado que poseía una alta tolerancia al terror. Pero esta última prueba puso a prueba los límites de su resistencia mental. Caminar por ese lugar oscuro con su vista quitada. Era un milagro que casi hubiera logrado mantenerse cuerda en absoluto. Se tensó cuando entraron en el puente, esperando que algo terrible sucediera en el último momento. Pero el silencio no fue interrumpido por nada excepto el sonido del agua corriendo, sus pasos y la respiración laboriosa. La cohorte caminó sobre el puente, dejando atrás el oscuro laberinto. Pronto, pudieron sentir que la niebla que los rodeaba se hacía más delgada. Y en algún momento, desapareció.
Cruzaron el río sin problemas y regresaron a tierra firme de nuevo. Después de dar varios pasos más, Sunny se detuvo y finalmente se permitió temblar. Entonces, abrió la boca y dijo con voz ronca. ¿Hemos terminado? Aunque casi no había dicho nada sobre la necesidad de permanecer en silencio, cada uno de ellos evitó hablar desde que entraron en la niebla. Debido a eso, el sonido de su propia voz sorprendió un poco a Sunny. Unos momentos después, casi respondió con tono vacilante. Yo, creo que sí. Sin perder más tiempo, Sunny desató la tela que cubría sus ojos y retiró la cera de ellos. Luego, los abrió cuidadosamente y miró alrededor. Estaban parados en una orilla de piedra dentro de una vasta cueva, por la que fluía el río subterráneo sin obstáculos. A cierta distancia de ellos, la pared de la cueva descendía, con la boca de un amplio túnel visible en ella. A su lado, otros miembros de la cohorte estaban quitando las tiras de tela. Sunny podía escuchar los suspiros de alivio que venían de ellos. Sin embargo, su atención fue instantáneamente atraída por Nífais, quien ya había abierto sus tranquilos ojos grises y estaba mirando algo detrás de él. Girando, Sunny siguió su mirada y se quedó paralizado. A solo unos metros de ellos, en la orilla del río oscuro, vio un esqueleto humano. Estaba sentado en las frías piedras, con la espalda recta, mirando hacia el agua. A diferencia de los feroces no muertos de las catacumbas de la ciudad oscura, este estaba tranquilo e inmaculado por la corrupción de la costa olvidada. Este era el lugar donde el primer señor del castillo brillante había muerto. El joven a quien los miembros de la cohorte solo conocían por su título había muerto en las orillas del frío río subterráneo, a solo unos metros del puente que había usado para escapar del terrible lugar que, según Cassie, ningún ser vivo debería haber podido escapar. De alguna manera, había sobrevivido incluso sin saber que cualquiera que entrara en la niebla debía mantener los ojos cerrados en todo momento. Pero al final, las heridas que había recibido allí, o tal vez en algún lugar más adelante, resultaron ser demasiado graves. Antes de que los últimos vestigios de vida lo abandonaran, el joven, el primer señor que había luchado contra las criaturas de la pesadilla para arrebatarles el castillo brillante, había creado un lugar seguro para que los humanos enviados a la costa olvidada vivieran y liderado una expedición para encontrar una salida de este lugar maldito. Se sentó y miró en dirección al laberinto oscuro y brumoso. El lugar donde sus amigos y compañeros habían muerto, dejándolo solo en la oscuridad de este mundo subterráneo abandonado. Al mirar el esqueleto que estaba sentado tranquilamente en la orilla del río, Sunny no pudo evitar sentir una profunda sensación de asombro y tristeza. Nunca había conocido a este joven, pero de alguna manera, parecía como si se conocieran muy bien. Todo lo que los humanos tenían en la costa olvidada era gracias a su valentía, poder y habilidad. Qué lástima que hubiera muerto aquí, en este lugar solitario, sin nadie con quien compartir sus últimos momentos y contar la historia de sus últimas hazañas. El esqueleto estaba extrañamente bien conservado. Estaba sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta, las manos apoyadas en las caderas, como si estuviera meditando. El cráneo del primer señor miraba el río con las oscuras cuencas de sus ojos vacíos, extrañamente tranquilo y en paz. Lo que Sunny notó, sin embargo, no fue la blancura del hueso ni la sonrisa eterna del cráneo desnudo, sino una delgada tira de metal brillante descansando sobre él como una humilde corona. Había una sola piedra preciosa brillante en la banda de metal, colocada justo encima del centro de la frente del cráneo. Después de que los 6 se reunieron alrededor de los restos del primer señor y se quedaron allí en silencio por un tiempo para expresar su respeto por este ser humano extraordinario, Nífais suspiró y se acercó al esqueleto. Con cuidado, tomó la tira de metal y la quitó de la cabeza del primer señor. Un momento después, la banda se rompió repentinamente en innumerables chispas de luz que luego desaparecieron, absorbidas en su núcleo del alma. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. La corona del primer señor era un recuerdo. Capítulo 255.
el fragmento del amanecer. Cuando la última chispa de luz desapareció, Nífaes inclinó la cabeza hacia un lado y se mantuvo en silencio por unos momentos. Luego, bajó la mirada y dijo, dirigiéndose al primer señor. Gracias. Dudó, como si quisiera decir más, pero finalmente dio un paso atrás. Kai, sin embargo, no era tan reservado. Inclinándose profundamente, permaneció con la cabeza baja por un tiempo, luego enderezó la espalda, miró el esqueleto y expresó algo que algunos de ellos debieron estar pensando. Gracias. Terminaremos lo que empezaste. Sus palabras resonaron sobre el agua fría, desapareciendo eventualmente en la oscuridad. Un pesado silencio se asentó sobre la orilla del río subterráneo. Unos segundos después, el encantador arquero se volvió hacia el resto de ellos y preguntó con incertidumbre. Creo que deberíamos enterrarlo. Los miembros de la cohorte se miraron entre sí. Antes de que alguien pudiera expresar su opinión, Sunny habló de repente. No, déjenlo como está. Quería estar más cerca de sus amigos cuando murió, así que no lo toquen. Con eso, giró la cabeza y miró hacia otro lado. Como el primer señor murió fuera del terrible laberinto, su sombra también desapareció. Ahora era tonta y vacía, como la mayoría de las sombras proyectadas por objetos inanimados. No había compartido el destino angustioso de sus compañeros, lo que significaba que Sunny no podía ayudarlo a reunirse con ellos, ni siquiera un poco. Tampoco podían llevar los restos del primer señor afuera, para enterrarlo cerca de la chica que había muerto en la cantera. Era mejor dejarlo así. Olvídate de eso, piensa en otra cosa. De todas formas, Sunny tenía otros asuntos que considerar. Ese extraño recuerdo que Nífaes había absorbido, nunca había oído hablar de un recuerdo que pudiera existir fuera del alma de alguien. ¿Había el primer señor renunciado de alguna manera a la propiedad de él, o era esta una cualidad que poseían todos los recuerdos de fragmentos? Y sin duda era otro recuerdo de fragmento, al igual que la lanza de Efi y su propia espada robusta. Ese recuerdo era la razón por la que Estrella Cambiante se había aventurado en esta expedición, para empezar. La cosa que supuestamente le daría una oportunidad de derrotar a Gunlaug. Sunny miró fijamente a Nífaes y dijo. ¿Cómo se llama esa diadema? No, déjame adivinar, ¿es la joya del amanecer? ¿La joya del anochecer? Nef lo miró y no respondió. Su rostro de marfil estaba tranquilo e inexorable. Sunny sonrió. Llena de secretos, ¿verdad? Un atisbo de alguna emoción profunda y aguda apareció en sus fríos ojos grises. Unos momentos después, ella dijo. ¿No fuiste tú quien dejó claro que no querías ser un verdadero miembro de esta cohorte? Elegiste ser un mercenario tú mismo, ¿no es así? ¿Por qué debería compartir mis secretos contigo? Sunny permaneció en silencio por un momento, luego suspiró. Bueno, bastante justo. Lo hice, y no tienes ninguna buena razón para compartir nada conmigo. De repente, Nífaes sonrió. Puedes cambiar de opinión, ¿sabes? Si lo haces, naturalmente te contaré todo. La miró fijamente por un rato, luego negó con la cabeza. No, no es necesario. Contéstame una pregunta, ¿cómo se supone que esa cosa nos ayudará a derrotar a Gunlaug? Changing Star se quedó un rato, luego simplemente encogió los hombros. Mira por ti mismo. Un momento después, la diadema dejada por el primer señor se tejió a sí misma con chispas de luz en su frente. La brillante piedra en su centro brillaba suavemente. Y luego, algo sobre el mundo alrededor de Sunny cambió. ¿Qué? Parpadeó un par de veces, luego lentamente bajó la mirada y miró la tela del sudario del titiritero. O, más bien, en la trama de hechizos debajo de él. Lo que vio dejó a Sunny sin aliento. Jaime y Manuel estaban sentados en una banca. Mucho, mucho más brillante. De hecho, su resplandor era ahora casi tan intenso como los del interior de la armadura de ónix negro que había comprado en el mercado de la memoria. ¿Qué era? ¿Qué era? Una memoria encendida. ¿Qué demonios? Tirando del hilo atado alrededor de su cuello,
Sunny sacó la flor de sangre de debajo de su armadura y la miró, perplejo. Los dos brazos dentro del intrincado colgante se habían vuelto mucho más brillantes también. Sin saber que Sunny tenía la habilidad de mirar dentro del tejido interno de las memorias, Nephi explicó. La espada del amanecer posee un solo, pero también singularmente poderoso encantamiento. Potencia todas las memorias a su alrededor. El área de efecto del encantamiento es muy grande, pero la mejora que proporciona es aún mayor. No me digas. Mirando fijamente sus recuerdos, Sunny sintió como si estuviera a punto de quedarse sin palabras. Singular era la palabra correcta para describir el efecto del amanecer Char. Nunca había oído hablar de un recuerdo capaz de aumentar el poder de otro por casi un rango completo. Espera, dijo ella, ¿todos los recuerdos? ¿Todos los recuerdos, todos ellos, en un radio muy grande? Imposible. Con esa corona en su cabeza, Nephi no solo tendría la oportunidad de luchar contra Gunlaug, sino que también haría que cada uno de sus seguidores fuera mucho más peligroso. Se convertiría en una general perfecta para un pequeño ejército de despiertos. Pero, ¿no había algo mal en esa afirmación? Sunny frunció el ceño. Todos los recuerdos, espera. ¿Todos? Mirando a Changing Star, preguntó. ¿Así que esa cosa hace que cada recuerdo a tu alrededor sea mucho más poderoso? Nephi le dio un gesto de cabeza en silencio. El ceño fruncido de Sunny se profundizó. Entonces no ves un problema aquí. ¿No mejorará también esa maldita armadura dorada de Gunlaug? ¿Cómo te da una oportunidad contra él? Se quedó unos momentos, luego sonrió ligeramente. No lo haría, ¿verdad? Pero, oye, ¿quieres que te cuente otro secreto? Sunny la miró con furia sin decir nada. Sabía que era mejor no caer en una trampa tan torpe. Solo que, resultó que no había trampa. Nephi solo esperó un poco y continuó. Me ayudará porque la armadura dorada que usa Gunaluk no es un recuerdo. Antes de que pudiera decir algo, ella agregó. De hecho, es un eco. Capítulo 256. La verdadera razón. Sunny estuvo en silencio por un rato. ¿Un eco? ¿Esa extraña armadura dorada era en realidad una copia de alguna extraña criatura de pesadilla corrompida? ¿Qué tipo de criatura tomaba la forma de una armadura? Pero de nuevo, el hecho de que pareciera una armadura no significaba que eso fuera todo lo que podía parecer. La característica principal de la armadura dorada era que parecía estar hecha de metal líquido. Ese metal siempre fluía y se movía alrededor, envolviendo el cuerpo de Gunlaug como una segunda capa de piel. Lo único que nunca cambiaba era la superficie como un espejo que le servía como cara. No era imposible imaginar que la masa de metal vivo fuera, de hecho, no un recuerdo sino un extraño eco. No era imposible, pero era un poco difícil de creer. Mirando a Nephi, Sunny preguntó. ¿Cómo sabes todo esto? Ella vaciló por unos momentos, luego dijo. Ya sabes que tenemos un aliado dentro del castillo. Fue ella quien nos lo dijo. Ese espía misterioso de nuevo, Sunny se convenció aún más de que esta persona era de un rango muy alto entre los sirvientes del Señor Brillante. Solo alguien extremadamente cercano a él sabría un secreto tan importante. De hecho, Sunny esperaba que el tirano paranoico nunca permitiera que nadie se enterara de ello. ¿Por qué uno de los secuaces más leales de Gunlaug ayudaría a su enemigo? ¿Fue todo una elaborada trampa orquestada por el Señor Brillante mismo? Mirando a Estrella Cambiante con una profunda fruncida en el ceño, preguntó. ¿Se puede confiar en este aliado tuyo? Si estaba en lo cierto en su suposición sobre la identidad del espía, bueno, las cosas se volverían complicadas. Ella guardó silencio por un tiempo, luego dijo con calma. ¿Confiable? No realmente, nunca, de hecho. Sin embargo, podemos confiar en la información que nos fue proporcionada. Levantó las cejas. ¿Y por qué es eso? Nephi se encogió los hombros y luego respondió, con voz indiferente.
porque soy la única oportunidad que alguien aquí tiene de salir de este lugar maldito. Y Gunlaug no lo es. Interesante. Entonces, uno de los rangos más altos de las fuerzas del Señor Brillante era un oportunista que deseaba regresar al mundo real desesperadamente lo suficiente como para arriesgarse a traicionar al tirano despiadado. Esa persona había sido leal a Gunlaug porque no había una mejor alternativa, pero luego cambió de bando una vez que apareció la última hija del clan de la llama inmortal como un milagro y prometió salvar a la gente de la costa olvidada. Ese aliado suyo fue persuadido por la retórica de Ned como el resto de los desafortunados en la ciudad oscura o estaba seguro de terminar entre las pocas personas afortunadas que tendrían la oportunidad de sobrevivir a lo que estaba por venir. O simplemente sabía algo que Sunny no sabía. En cualquier caso, Estrella Cambiante parecía estar segura de la información que proporcionó el espía, así que no vio la necesidad de dudar. Después de todo, ella no era más ingenua ni confiada que él. Nifais había aprendido el arte del cinismo de los mejores. Kai, quien había estado escuchando su conversación con bastante curiosidad, de repente aclaró su garganta. Lo siento mucho por interrumpirlos, chicos. Pero solo quería preguntar, ya que hemos encontrado los restos del primer señor y hemos obtenido esta memoria de la que estaban hablando, ¿significa que la expedición ha terminado? ¿Realmente hemos logrado nuestro objetivo? Eso, de hecho, parecería ser el caso. Sin embargo, Sunny sabía mejor. Con una sonrisa amistosa, negó con la cabeza. No, amigo, el objetivo de esta expedición aún no se ha logrado. El encantador arquero lo miró con sorpresa. Pero, no obtuvimos la cosa que nos ayudará a derrotar a Gunalu. Nifais también estaba mirando fijamente a Sunny, con una sutil sonrisa en los labios. Sí, Sunny. ¿Qué más tenemos que hacer? Cuéntanos. Él sonrió. Bueno, es muy simple, en realidad. Sí, nos dijiste que la razón de esta aventura nuestra era encontrar los medios para derrocar al Señor Brillante, y ciertamente era una razón. Pero no es toda la razón, ¿verdad? Casi giró ligeramente la cabeza para escucharlo y suspiró. Mientras tanto, la cara de Caster se había vuelto sombría. Effie parecía no importarle mucho. Nifais, por otro lado, simplemente sonrió más ampliamente. ¿Cuál es toda la razón entonces? Sunny hizo un gesto hacia la boca del túnel frente a ellos. Para terminar lo que el primer señor había comenzado, por supuesto. Kai estaba mirando entre él y Estrella Cambiante, sin estar seguro de lo que estaba sucediendo. ¿Qué quieres decir? Exactamente. Sunny encogió los hombros. Piénsalo, Kai. Vimos el mismo mapa. ¿Qué símbolos estaban dibujados en el borde, cerca del lugar donde desapareció la expedición del primer señor? El encantador arquero frunció el ceño. Eso, ¿había 3 de ellos? ¿Una corona, un signo de interrogación? ¿Y una cruz roja? Sunny sonrió. Exactamente. Había 6 cruces dibujadas en el mapa, cada una marcando una de las estatuas sin cabeza. 2 al este de la ciudad oscura, una al norte, una al oeste y 2 al sur. Ya habíamos visitado una de las 2 estatuas situadas al sur. Allí es donde la matriarca araña había tejido su nido. Se volvió hacia Nifais y dijo, su sonrisa desapareció. Entonces, la verdad de todo esto es que el primer señor nunca tuvo la intención de encontrar un camino a través de las montañas huecas, ¿verdad? No era un tonto que haría algo tan equivocado. No, vino a este lugar maldito por la misma razón por la que estamos aquí. Para encontrar la última estatua. Estrella Cambiante estuvo en silencio por un momento. Cuando el silencio estaba a punto de volverse incómodo, de repente dijo. Eso es correcto. Kai la miró con asombro. Pero, ¿por qué? No, espera, ¿qué tiene de importante esa estatua? Nifais suspiró. Esto es algo que solo las personas pueden ofrecerse voluntariamente a hacer. Cualquiera que no desee continuar puede quedarse atrás y evitar arriesgar sus vidas en la batalla. De hecho, algunos de nosotros probablemente deberíamos hacerlo. Se volvió hacia el túnel, permaneció en silencio por un momento y luego dijo. Sí, en algún lugar más adelante se encuentra otra estatua antigua. Habrá una criatura poderosa que la protege.
No sé exactamente qué es ese guardián, pero tenemos que matarlo. Cualquiera que esté dispuesto a luchar puede unirse a mí. Otros pueden quedarse atrás y esperar mi regreso. Miró a los miembros de la cohorte y agregó: Sin embargo, si te unes a mí, tendrás que seguir una regla simple. No importa lo que suceda, es imperativo que no le des el golpe final a la criatura, a menos que hayas llegado y tocado la estatua primero. Capítulo 257. Campeón de pesadilla. Ah, así es como funciona. Inicialmente, Sunny sospechaba que los misteriosos recuerdos de fragmentos eran solo recompensas para aquellos que lograban matar ciertas criaturas de pesadilla poderosas que habitaban cerca de las estatuas sin cabeza. La verdad, sin embargo, resultó ser más complicada. La criatura en sí misma, probablemente, ni siquiera importaba. Era el acto de vencer a un enemigo poderoso después de entrar en contacto con una estatua lo que convocaba el recuerdo del olvido. Es por eso que habían recibido el fragmento de medianoche antes de siquiera saber lo importantes que eran estos antiguos monumentos. Sunny, Nífais y Cassie se habían refugiado en la cima de la estatua del antiguo caballero y mataron al demonio de la caparazón mucho después. Pero no, eso no tenía mucho sentido. Si esto fuera cierto, Sunny habría recibido otro recuerdo de fragmento después de derrotar al devorador de cadáveres. Entonces, no cualquier abominación poderosa serviría. Cada estatua parecía tener un campeón de pesadilla atado a ella por algún vínculo invisible. El demonio de la caparazón, a quien las criaturas describían como soldados malditos de la Legión Caída, estaba conectado a la estatua del caballero. La matriarca de hierro estaba atada a la estatua del cazador. ¿De qué estatua provenía el fragmento del amanecer? El constructor, cuyo monumento de alguna manera cobró vida y ahora deambula por la orilla olvidada. Los rumores dicen que el primer señor lo persiguió por el laberinto durante mucho tiempo, después de todo. Pero de alguna manera, Sunny sentía que la diadema de metal no tenía nada que ver con el coloso caminante. Tantas preguntas. ¿Cuántos campeones quedaban, de todos modos? Nífais ni siquiera había intentado buscar uno vinculado al constructor, ni uno vinculado a la sacerdotisa. ¿Cuántos recuerdos de fragmentos ya estaban en manos de los humanos? Entre los miembros de la cohorte, ahora había 3. Y estaban a punto de desafiar algún horror abominable por la oportunidad de recibir el cuarto. ¿Por qué asumo que solo hay 3? Sunny inclinó la cabeza. De hecho, el hecho de que solo hubiera visto el fragmento de medianoche, el fragmento del cenit y el fragmento del amanecer no significaba que Estrella Cambiante no hubiera obtenido otros ya. Sin contar el recuerdo que estaban cazando actualmente, faltaban 3 más por contabilizar. ¿Cuántos había encontrado ya? Sonrió oscuro. Bueno, se revelará más temprano que tarde. Ahora, sin embargo, hay un problema más apremiante. Mirando a Nífais, preguntó. ¿Qué pasa si obtengo el recuerdo? Como recordaste astutamente, no soy uno de tus lacayos. Eso echaría una llave inglesa en tus planes, ¿no es así? Sunny no podía imaginar que Changing Star dejara algo tan importante al azar. Sin embargo, para su sorpresa, ella solo encogió los hombros. Quédatelo, si quieres. Frunció el ceño. ¿Por qué Nífais era tan indiferente ante la posibilidad de que una memoria de fragmento cayera en sus manos? Espera, ¿por qué era tan indiferente ante el hecho de que él ya poseía el fragmento de medianoche? Una posible explicación era que no importaba quién tuviera la memoria de fragmento, siempre y cuando estuviera en manos humanas. La otra explicación hacía que Sunny se sintiera muy incómodo. Tal vez ella estaba segura de que el destino los empujaría en la misma dirección. Si esto era cierto, entonces no importaba realmente quién de los dos poseía los fragmentos. Se quedó un poco más, luego sacudió la cabeza y dijo: Bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Realmente esperabas que alguno de nosotros se quedara atrás mientras otros luchan? Vamos a cazar a este monstruo. Honestamente, aunque Sunny no podía ni siquiera imaginar qué tipo de terrible criatura guardaba la estatua oculta, estaba casi emocionado por descubrirlo.
Él quería ver lo que los 6 eran capaces de hacer bajo el efecto milagroso del amanecer Shar. El mismo en particular. Finalmente, llegaron a una vasta caverna situada en algún lugar de las profundidades de las montañas draconianas. La caverna era lo suficientemente grande como para caber todo el castillo brillante y la colina sobre la que se encontraba dentro de ella. Al presenciar su tamaño, Sunny tuvo una idea de que había una razón por la cual estas montañas se llamaban huecas. Mientras su vista atravesaba la oscuridad que gobernaba la vasta caverna, Sunny no pudo evitar sentir una profunda sensación de asombro. El suelo estaba cubierto de arena negra, mientras que sus paredes brillaban como obsidiana. En el centro de la caverna se erguía un gigantesco pilar de piedra oscura. Estaba rodeado por enormes andamios, que sin embargo parecían pequeños e insignificantes en su superficie. La silueta de una estatua inacabada era fácilmente discernible, tallada en el gigantesco pilar por el escultor desconocido. Su torso superior estaba casi terminado, mientras que la mitad inferior todavía estaba encerrada dentro de la piedra. Era como si un gigante oscuro estuviera luchando por liberarse del pilar de piedra que lo aprisionaba. Con una sensación de sorpresa, Sunny se dio cuenta de que reconocía los detalles de la armadura y el escudo del gigante inacabado. Eran extrañamente similares a los armamentos que llevaba el caballero negro que guardaba la catedral en ruinas. Y a los que también empuñaba el santo de piedra. Mirando hacia arriba, se aseguró de que faltaba la cabeza de la gigantesca estatua. Por supuesto que lo es. Todo eso solo tomó una fracción de segundo. Luego, Sunny miró apresuradamente hacia abajo, tratando de notar al guardián de esta cueva de obsidiana antes de que la criatura los notara. Pero era demasiado tarde. Tan pronto como los miembros de la cohorte entraron en la caverna, algo se movió en la oscuridad en la base de la estatua, y luego avanzó. Sunny se estremeció. Maldición. De pie sobre la arena negra, una monstruosa criatura que parecía una mezcla entre un león y un cuervo extendió sus numerosas extremidades. Su cuerpo era pálido como un cadáver, mientras que su cabeza y pecho estaban cubiertos de plumas oscuras. Era enorme, con músculos que se movían como cables de acero debajo de la piel. La criatura tenía 2 poderosas patas traseras y 6 más que sobresalían desordenadamente de su amplio pecho, cada una terminando con un conjunto de garras mortales. Pero la característica más aterradora que poseía era un largo y dentado pico negro. Era un Spire. Mensajero. Eso fue todo lo que Sunny tuvo tiempo de gritar antes de que la vil abominación se lanzara hacia adelante, explotando en un torbellino de hambre, locura y muerte. Capítulo 258, Heraldo del Terror Carmesí. Sunny ya se había enfrentado una vez a un mensajero de la aguja. En aquel entonces, la vil criatura había matado a varios cazadores experimentados en cuestión de segundos, y el resto solo se había salvado gracias a la fuerza de Effie. Eso y el hecho de que el mensajero no necesitaba luchar contra ellos y optó por retirarse y buscar presas más fáciles. No había ningún lugar para retirarse en esta caverna oculta. Sunny ni siquiera sabía cómo la abominación voladora había llegado aquí en primer lugar. Sin embargo, no era el mismo niño inexperto que había sido hace tantos meses. Sunny había crecido considerablemente más fuerte. Su arsenal de recuerdos era mejor ahora. Su habilidad y técnica estaban mucho más allá de lo que había conocido en el pasado, y su cuenta de muertes había cruzado hace mucho tiempo las 100 criaturas de pesadilla. También estaba el santo de piedra. Pero, lo más importante, sus recuerdos fueron fortalecidos por la corona del amanecer. Teóricamente, Sunny podría apilar 3 aumentos en el fragmento de medianoche, uno de su sombra, uno de la milagrosa corona y uno de la flor de sangre, siempre y cuando alguien lograra hacer sangrar al mensajero. Con suerte, eso sería suficiente para superar la brecha entre un humano dormido y una bestia caída y permitirle herir realmente a la abominación, a diferencia de las 2 veces anteriores en las que había intentado cortar la carne de horrores similares.
el devorador de cadáveres y la gigantesca anguila que había intentado subirse al antiguo coloso. Pero primero, tenía que sobrevivir. Al juzgar que el manto del titiritero tenía una buena oportunidad de resistir un golpe del mensajero gracias al fortalecimiento del fragmento del amanecer, pero sin estar remotamente dispuesto a poner eso a prueba, Sani se lanzó hacia un lado. Un momento después, la masiva abominación chocó contra dos escudos, uno perteneciente a Efi, el otro al santo de piedra. El terrible pico descendió, apuntando a la cazadora. Si fuera antes, el escudo redondo que protegía a Efi desde la rodilla hasta el hombro habría sido fácilmente perforado y destrozado, como si estuviera hecho de papel en lugar de metal. Pero debido al aura fortalecedora que emanaba del fragmento del amanecer, de alguna manera resistió. Sin embargo, la fuerza del impacto aún los lanzó hacia atrás. Incluso el santo de las sombras, cuya carne estaba hecha de piedra y pesaba en consecuencia, fue lanzado al aire como una muñeca hecha de plumas y trapos. Pero habían comprado al cohorte el precioso segundo para reagruparse y contraatacar. Mientras Kai y Cassie volaban en diferentes direcciones, creando cierta distancia entre ellos y la ferocidad de la abominación, Nifais y Caster atacaron desde los lados. Una espada brillaba con un resplandor blanco brillante, mientras que la otra brillaba con una luz verde fantasmal. Sin embargo, el mensajero seguía siendo aterradoramente formidable. Los recuerdos manejados por la cohorte podrían haber sido mejorados, pero sus maestros seguían siendo los mismos. No podían competir con una criatura caída en términos de poder y velocidad. Dos de las 6 extremidades del monstruo se movieron hacia adelante, desviando las espadas. Dos más dispararon a los humanos atacantes, obligándolos a retroceder mientras apenas se mantenían con vida. Entonces, el mensajero torció su cuello y vio a Kai. Sus poderosas alas negras se abatieron, creando un pequeño huracán que arrojó a Nifais y Caster a un lado. Usando poderosas patas traseras para lanzarse al aire, la abominación se lanzó hacia el arquero en retirada, quien retorció su cuerpo en un intento desesperado de apuntar su arco. Y entonces, de repente, una hoja triangular cortó un arco alrededor de una de las piernas y ató una cuerda invisible alrededor de ella. Mierda. Eso fue todo lo que Sani tuvo tiempo de pensar antes de que su mano fuera tirada hacia adelante con una fuerza increíble. Sin embargo, esto era exactamente lo que él quería. Con el ala oscura convirtiéndose en un borrón detrás de su espalda, Sani usó el impulso del tirón para convertir su levitación ridículamente lenta en un vuelo real. De hecho, se lanzó en dirección al mensajero como si alguien lo hubiera lanzado desde un cañón. La esquirla de medianoche brilló en el aire y se clavó en la carne de la abominación. Hazlo. De hecho, con la sombra y la esquirla del amanecer aumentándola, la sólida espada pudo cortar la carne de la bestia caída. Aunque se sentía como si estuviera tratando de cortar piedra. Pero fue suficiente. Sani apuntó a la base del ala del mensajero. Con toda la velocidad que le daba la combinación de usar el ala oscura para levitar y la espina acechante para crear impulso, el golpe que Sani había dado fue realmente devastador. De hecho, fue tan fuerte que casi le destrozó todos los huesos de la mano. Pero él no era quien estaba en el extremo afilado de la espada. La esquirla de medianoche cortó profundamente en el ala de la vil abominación, haciendo que ríos de sangre corrieran por su pálido cuerpo. Tan pronto como lo hicieron, el encantamiento de la flor de sangre despertó, haciendo que la hoja fuera aún más afilada. El elegante Tachi rasgó el ala, dejándola inútil. El mensajero perdió repentinamente el control de su vuelo y se estrelló de vuelta al suelo. Come polvo, bastardo. Después de un momento de alegría, sin embargo, Sani despidió apresuradamente el ala oscura y cayó en picado, aterrizando en la arena a cierta distancia de la monstruosa bestia. Mientras deslizarse hasta el suelo de la caverna hubiera sido más cómodo, él no iba a convertirse en un pato sentado. Ala lisiada o no, el mensajero todavía podía saltar y usar la otra. Tal vez.
Al mismo tiempo que Sunny golpeó el suelo y rodó, una amenazante flecha negra cayó de repente desde arriba, atravesando la segunda ala de la temible criatura. No salía sangre de la herida, sin embargo, la flecha la bebió ávidamente, impidiendo que la flor de sangre se fortaleciera. La abominación no tambaleó y se convirtió lentamente en una momia como habían hecho las arañas de hierro, sin embargo. Simplemente sacudió su cuerpo, haciendo que la flecha se rompiera y se desmoronara en una corriente de chispas blancas. Pero Sunny no vio nada de eso. Con la espalda hacia el mensajero, ya estaba corriendo hacia la estatua gigante con toda la velocidad que tenía. Capítulo 259, Caos sangriento. Sunny corrió hacia la estatua con toda la velocidad que pudo manejar. Lo cual era una cantidad considerable, según los estándares humanos, no, incluso según los de otros durmientes. Mientras el viento silba en sus oídos, la sombra voló fuera de la hoja del fragmento de medianoche y se dio la vuelta, observando a la abominación herida. A pesar de que sus alas estaban destrozadas, el mensajero no parecía perturbado. Al contrario, abrió su terrible pico y dejó escapar un grito que helaba la sangre, luego se lanzó hacia los diminutos humanos con aún más furia bestial. Creo que no está contento. A pesar del peligro mortal en el que se encontraban sus compañeros, Sunny no se detuvo a ayudarlos. Nífais había dicho que la criatura que guardaba la cueva debía ser asesinada por alguien que hubiera tocado la antigua estatua. Hasta que alguien lo hiciera, esta batalla no era más que un juego fútil y peligrosamente estúpido. Después de todo, la esencia del combate era el asesinato. Si nadie realmente apuntaba a matar a la maldita cosa, ¿cómo podrían esperar sobrevivir? Así que Sunny los estaba ayudando después de todo, de alguna manera. Detrás de él, las cosas no iban bien para la cohorte. El mensajero era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado rápido para un grupo de durmientes, por muy talentosos que fueran. Ya era un milagro que ninguno de ellos hubiera sido destrozado ya. ¿Pero cuánto duraría eso? Mientras la sombra observaba, el aterrador pico volvió a caer y, una vez más, rebotó en el escudo firme de Effie. Sin embargo, esta vez apareció una amplia grieta en la superficie del escudo redondo. Antes de que la cazadora pudiera reaccionar, varios miembros poderosos se lanzaron contra el escudo agrietado, cada uno golpeándolo con la fuerza de un cañonazo. Finalmente, la memoria cedió y se hizo añicos, junto con el brazo de Effie. Sunny vio fragmentos de hueso perforando su piel de oliva mientras se retorcía en un ángulo antinatural. Maldición, más rápido. Mientras el pilar de piedra oscura se acercaba, vio al mensajero intentar acabar con la cazadora herida y ser frustrado por el santo de piedra. Al mismo tiempo, Nífais logró penetrar la barrera creada por las extremidades del monstruo. Su espada brilló y mordió la pálida carne, dejando una profunda herida en el costado de la abominación. Al juzgar que estaba lo suficientemente lejos como para no temer un ataque repentino dirigido a su espalda, Sunny ordenó a la sombra que se diera la vuelta y regresara a su lado. Su vista de la batalla desapareció de inmediato y pronto, la sombra lo alcanzó y se envolvió alrededor de su cuerpo. La velocidad de Sunny se duplicó. Perseguido por los sonidos de una batalla feroz, se acercó a la estatua inacabada. Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, una figura humana apareció de repente frente a él en un borrón y se deslizó sobre la arena negra, deteniéndose justo frente al pilar de piedra. Era Caster. El orgulloso legado no parecía estar muy bien. Su brillante armadura de escamas estaba rasgada por las garras de la terrible bestia, dejando 4 heridas profundas en su musculoso pecho. La sangre brotaba de ellas, dejando al apuesto joven pálido y desaliñado. No, no era solo eso. Caster parecía un poco extraño, de alguna manera, Sunny simplemente no podía decir exactamente qué le pasaba. Sin embargo, sí notó un amuleto de cristal en forma de reloj de arena colgando de una cadena de plata alrededor de su cuello. ¿Qué es eso? ¿Una memoria de amuleto? No sabía que Caster tenía un amuleto.
Sin perder tiempo, el legado puso su mano ensangrentada en la estatua y cerró los ojos por un momento. No llevaba uno de vuelta en el arco de mármol, ¿verdad? Abriendo los ojos un segundo después, Caster miró a Sunny con una expresión oscura y se convirtió en un borrón una vez más, corriendo de regreso para unirse a la batalla. Tan pronto como desapareció, Sunny chocó contra el pilar de piedra, deteniendo su impulso de manera poco ceremoniosa. Rebotando en la superficie dura, rodó por el suelo y se levantó tembloroso. ¡Ah, maldita sea! Eso dolió. Eso cuenta como tocar la estatua, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Mirando hacia atrás, Sunny vio otro Blood Arrow perforando la carne del mensajero del Spire y desintegrándose un momento después. Al menos no fue destruido, solo regresó a Kai. Quiet Dancer estaba zumbando alrededor de la enorme abominación, apuntando a sus ojos. El elegante estoque era un eco y, como tal, no disfrutaba del regalo del amanecer, por lo que era más una molestia que una amenaza real para la bestia. Aún así, logró dar un par de cortes superficiales, haciendo que el bastardo sangrara. Eso era exactamente lo que Sunny necesitaba, sangre, tanta sangre como fuera posible. Lanzándose hacia adelante, sostuvo el Shard de medianoche detrás de él y corrió hacia el mensajero. Veamos quién de los dos puede matarlo primero, Caster. No sería gracioso si un rata de las afueras como yo obtuviera un tercer recuerdo ascendido, mientras que un legado elevado como tú aún no tenía ninguno. A cierta distancia de su presa, Sunny ordenó al santo de piedra que cambiara su estilo de batalla. El que la amenazante sombra prefería usar más, o simplemente veía como el más adecuado para su equipo y la situación, era deliberado, elegante y constante. Pero eso no era lo que Sunny necesitaba en este momento. Lo que necesitaba era carnicería, salvajismo y caos sangriento. Deteniéndose por una fracción de segundo, la santa de piedra de repente arrojó su escudo, agarró su espada con ambas manos y se lanzó hacia adelante. Cualquier tipo de gracia que había poseído antes había desaparecido. En lugar de una noble caballero, la sombra ahora parecía un carnicero bárbaro. Parecía que no le importaba ni la autoconservación ni proteger a los miembros de la cohorte. Ni siquiera le importaba tanto matar al enemigo. Todo lo que pretendía hacer era infligir la máxima cantidad de dolor, la máxima cantidad de daño y, lo más importante, la máxima cantidad de sangrado. Tal como Sunny le había ordenado que hiciera. Mientras corría hacia atrás, más y más pequeñas pero profundamente sangrantes heridas aparecían en el enorme cuerpo del mensajero. Su cuerpo pálido estaba ahora medio cubierto de sangre oscura. La espada encantada del Caster añadía una o dos, pero la mayoría provenía de la sombra berserker y la estrella cambiante. Effie todavía estaba en la pelea también. A pesar de que su brazo estaba gravemente roto y había espuma sangrienta en sus labios, la hermosa lanza atravesó las defensas de la abominación y dejó una marca sangrienta en su piel también. Pero ninguno de estos ataques fue lo suficientemente poderoso como para acabar con la criatura de una vez por todas. Ya acercándose a la escena de la masacre, Sunny ordenó que su sombra fluyera hacia el fragmento de medianoche. El poder del fragmento del amanecer ardía dentro de él, haciendo que la sólida hoja cantara. Y encima de todo, la vil flor de sangre lo estaba llenando de insaciable sed de sangre y hambre. Sin disminuir la velocidad, Sunny se lanzó hacia el mensajero de la aguja y cayó de espaldas. Con el impulso que lo empujaba hacia adelante, se deslizó sobre la arena negra y empujó hacia arriba la espada de medianoche. Atravesando el abdomen de la terrible criatura, la espada afilada como una navaja cortó fácilmente la piel y el músculo, destripando la abominación y haciéndola tambalearse y caer. Capítulo 260. Cómo ser un héroe. De hecho, con tanta sangre corriendo por el pálido cuerpo del mensajero, la salvaje ampliación de la flor de sangre se había vuelto mucho más poderosa. Si antes Sunny sentía como si estuviera cortando piedra, ahora la espada de medianoche cortaba la dura carne de la abominación con solo una cantidad moderada de esfuerzo.
Por supuesto, el hecho de que estuviera apuntando al vientre blando del monstruo en lugar de la pluma negra de adamantina también jugó su papel. El tachi cortó la piel pálida y el tejido muscular, desgarrando su abdomen. Mientras la sangre, las tripas y las vísceras caían de la terrible herida, Sunny se deslizó debajo de la enorme criatura, justo a tiempo para evitar ser aplastado por su peso. Aún así, sin embargo, el mensajero aún no estaba muerto. ¿Qué? ¡Maldición! Tumbado de espaldas en una posición incómoda, Sunny quedó momentáneamente indefenso. Había esperado que su golpe, si no mataba a la monstruosa abominación de inmediato, al menos la dejara aturdida durante unos segundos, dándole tiempo para desengañarse y alejarse a una distancia segura. Pero la criatura parecía ser impermeable al dolor y al miedo a la muerte que todos los seres vivos sentían. A pesar de recibir una herida mortal, solo se volvió más feroz. Aturdido por el ataque inesperado, el mensajero perdió el equilibrio y cayó al suelo. Su cabeza golpeó la arena negra, enviando una nube de polvo al aire. Entonces, su redondo ojo corvino se fijó en Sunny y se llenó de una locura espeluznante. Sabiendo que no iba a ser lo suficientemente rápido, Sunny intentó desesperadamente rodar hacia un lado. Pero era demasiado tarde. El aterrador pico dentado se disparó en su dirección, amenazando con atravesarlo por el pecho. ¡Maldición! ¡Ah! Sin embargo, en el último momento, una figura humana con una elegante armadura negra y blanca apareció de repente entre él y la abominable bestia. La espada incandescente se lanzó, empujando el pico ligeramente hacia un lado. Como resultado, el mensajero no logró matar a Sunny. En cambio, el pico perforó la armadura de la Legión de Luz Estelar y atravesó el hombro de Changing Star, casi cortándole el brazo izquierdo. Nifais fue arrojado a un lado en una lluvia de sangre, mientras la abominación abrió la boca y emitió otro grito ensordecedor. Por un momento, el tiempo se ralentizó. Sunny, que acababa de levantarse de una rodilla, notó una espada rodeada de luces verdes espectrales acercándose al cuello del mensajero. Caster estaba a segundos de acabar con la criatura maldita. Pero antes de que tuviera la oportunidad, un pesado puñal triangular brilló en el aire y se hundió en el ojo de la criatura, penetrando lo suficientemente profundo como para llegar al cerebro. El mensajero se congeló. Su fea cabeza parecida a un cuervo se balanceó ligeramente. El pico se abrió, revelando filas de dientes afilados y una larga lengua húmeda y carmesí. Mirando al monstruo con una expresión oscura, Sunny tiró del cordón del espino acechante, causando estragos dentro de su cráneo. El kunai rasgó el ojo negro redondo en el camino de regreso, volando al aire en una corriente de sangre, hueso y trozos de materia cerebral. Finalmente, la criatura convulsionó y se estrelló contra el suelo. Sus ojos se oscurecieron y luego se volvieron opacos. La comisura de la boca de Sunny se curvó hacia arriba. Has matado a un monstruo caído, heraldo maldito. Tu sombra se hace más fuerte. ¡Vamos! Has recibido un recuerdo. Un brillo triunfante apareció en sus ojos oscuros. La cohorte estaba en un estado patético. Effie tenía los huesos del brazo destrozados en pequeños pedazos, con astillas afiladas rasgando su piel. Sus costillas y pulmones también estaban heridos. Caster sangraba profusamente de las 4 heridas que le dejaron las garras del mensajero en el torso. Kai perdió demasiada sangre por la flecha de sangre y ahora estaba al borde del desmayo. El brazo izquierdo de Neff estaba parcialmente cortado y apenas unido a su cuerpo. La vista era espantosa. Incluso el santo de piedra estaba gravemente dañado. Solo Sunny y Cassie estaban más o menos enteras. Sin embargo, todo valió la pena. El mensajero de la aguja estaba realmente muerto, mientras que ellos no. Tumbada en la arena negra, Effie de repente se rió. Sunny le dio una mirada extraña. ¿Te has vuelto loca? ¿De qué te ríes? La cazadora encogió los hombros, luego hizo una mueca de dolor. Oh, es solo que estaba pensando si ahora somos héroes legendarios o simplemente, ya sabes,
tontos de proporciones legendarias. Todos nosotros en el asentamiento exterior, el castillo también, supongo, hemos escuchado las historias sobre las increíbles hazañas de la primera cohorte cientos de veces. Matar a un mensajero de la aguja que hizo su nido en la sala del trono, y todo eso. Pero nunca pensé que yo también haría algo tan imposible. Ella se quedó en silencio y luego agregó. Es extraño. Sunny entendía un poco sus sentimientos. Sin embargo, no iba a admitirlo. No quería que su nombre apareciera nunca en la misma oración que la palabra héroe. Después de todo lo que había experimentado, Sunny se había vuelto alérgico a eso. Suspiró. ¿Sabes cómo se convierte uno en un héroe mítico, verdad? Es muy fácil, solo tienes que hacer algo extravagante y luego morir. La parte de la muerte es la clave, en realidad. Así que preferiría no ser un héroe, nunca. Con eso, se levantó y despidió cansado sus recuerdos de batalla y al santo de piedra. Como solo Cassie y él estaban ilesos, les correspondía ayudar a todos a tratar sus heridas. Bueno, en este caso, solo tenían que asegurarse de que nadie muriera antes de que Neve convocara sus llamas y curara a todos. Sunny no estaba seguro de que ella pudiera permanecer consciente después de eso, sin embargo. Acercándose a su líder, se sentó, la miró y luego preguntó. ¿Eres estúpida? ¿Por qué hiciste eso? Ella lo miró con su expresión indiferente habitual, enderezó su espalda y dijo. ¿Qué quieres decir? Sunny suspiró. ¿Por qué te pusiste entre mí y el mensajero? Mira en qué estado estás. Lo miró, luego encogió un hombro. Puedo curarme a mí misma, ¿recuerdas? Tú no puedes. Él negó con la cabeza. También recuerdo que mi armadura es 2 niveles por encima de la tuya. Lo más probable es que ni siquiera estuviera herido tan gravemente. Nífaes guardó silencio por un momento. Luego, simplemente dijo. Demasiado arriesgado. Sunny no pudo evitar reírse. Dioses, simplemente no te entiendo. Realmente no lo hago. A veces eres tan maquiavélicamente astuto, pero otras veces eres tan estúpidamente ingenuo. No tiene sentido. Changing Star no respondió durante mucho tiempo y solo lo miró fijamente. Cuando respondió, su tono fue tan plano como de costumbre. Igualmente te lo digo.